Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel y esto es Seamos Libre. Este espacio lo vamos a usar para charlar de diferentes temas, videojuegos, películas, hacer recomendaciones, reírnos un poco, pasarla bien. Este es el primer episodio, un piloto, para ser sincero, donde vamos a hablar de diferentes temas. Hoy puntualmente quería arrancar con algo que me interesa bastante, que vengo desde hace muchísimo tiempo escuchando en otros podcasts, pero tal vez no abordado de la forma que me interesa a mí por ahí. Eh, Vamos a charlar unos minutos, espero que sean varios, de lo que creció, ¿no? Actualmente, la influencia de los videojuegos en el cine. Antes de arrancar con el tema de hoy, repasemos algunas noticias. Noticias ahora. Pelotudes. Después de que una feminista se mostrara indignada por la ausencia de Chun-Li en el último tráiler de Mortal Kombat, otros grupos de izquierda se sumaron a la protesta exigiendo que no solo agreguen a Chun-Li, sino también a Rambo, Terminator y Robocop. Lamentable. Un adolescente de 18 años pierde la vida después de desnucarse tratando de autochuparse. Minutos antes habría estado viendo el final de temporada de WandaVision. Lo que se viene. El presidente argentino Alberto Fernández, haciéndose eco del crecimiento de los esports y las fortunas que se llegan a recaudar en los torneos, decidió crear un subsidio para jugadores que llevará el nombre de la Asignación Universal por Gamer, la cual cuenta con 15 millones de inscriptos y cuyo único requisito es no ponerla mientras seas beneficiario de dicha asignación. Volvemos con tu podcast favorito. Como decíamos, de alguna forma, a medida que pasó el tiempo, se fueron transformando los videojuegos en el pilar del entretenimiento, ¿no? Con mucho sudor se ganó ese lugar. No fue casualidad, digo, porque hubo una evolución notable de los videojuegos en los últimos 10 años, y ni hablar desde sus inicios, allá por los finales de los 70, hasta entrado el nuevo siglo. Arrancando por el principio, hablando un poco de lo que fue los inicios del cine, no hay que ir muy lejos para darnos cuenta que la principal influencia del cine en sus inicios fue la literatura popular, ¿no? No digo novelas, cómics, cuentos. No digo nada nuevo cuando digo que el cine se apoyó en sus inicios en otras obras del entretenimiento, tal vez menos masivas como fue la literatura, ¿no? Bueno, menos masivas para nosotros, para esta generación que vive ahora. La verdad que es una generación que lee muy poco, pero sí las novelas y los cómics influyeron muchísimo en el cine en sus inicios. Contar historias que estaban basadas en obras literarias, obviamente dándole una vuelta de rosca, llevándola más a la actualidad, o ni hablar de los cómics o historietas eh, que lograron, y hubo actualmente un resurgir también del cine de superhéroes, lograron acaparar también la atención de muchos niños allá por los 60 y los 70. Esa fortaleza del cine, esa base tan importante, ese pilar que formó el cine del entretenimiento, hizo su influencia en los videojuegos, logró influir en los videojuegos, porque al principio los videojuegos, lo que jugamos de alguna forma las primeras consolas de 8, 16 y podríamos decir 32 bits, estaban limitadas en cuestiones de narración. O sea, si bien había juegos que tenían una profundidad narrativa, contaban una historia, desarrollaban un personaje y uno terminaba metiéndose en un mundo que el programador había creado. La mayoría de los videojuegos populares venían de las salas de arcades o de las mismas consolas, donde se apuntaba más al entretenimiento puro. Digo, no iba, ponía una ficha, jugaba y el puntaje era lo que regía el éxito o el fracaso de un videojuego. Digo, si uno deseaba querer superar ese puntaje, si uno le invertía mucho tiempo y dinero en tratar de ser el mejor en las tablas de clasificaciones de puntos, de alguna forma era lo que definía si un videojuego era exitoso. Eso dependía 100% de la jugabilidad y también de lo que es
lo que era y sigue siendo importante también de cómo se veía el videojuego, qué controles tenía, de la música, de la dificultad. Pero a medida que fue evolucionando este mercado que soy imponente, que es el pilar del entretenimiento, las tecnologías evolucionaron, hicieron posible que los mundos que te ofrecían los videojuegos sean mundos más complejos, ¿no? Más interesantes, más ricos. Los personajes realmente tenían opciones. No solo era ir caminando, matar un personaje, matar un enemigo y avanzar. No, era tener opciones, descubrir. Esto se comenzó a dar a principios de los 90. Había más y más videojuegos que de alguna forma ofrecían un mundo más real o más rico para ser descubierto. Y se comenzaron a ver con esto las pequeñas influencias del videojuego en el cine. A veces una más exitosa que otra. A ver, no voy a entrar en detalles, sabemos que hubieron películas de Double Dragon, un famoso beat'em up, Super Mario Bros, que la adaptación fue malísima, realmente es mala, y saquémoslas como adaptación, es mala película también, porque no se entiende qué pasa, no llega a cumplir su cometido como entretenimiento. Pero ya se veía la influencia de los videojuegos en el cine, una influencia que no despegó en ese momento a principios de los 90 por cuestiones obvias. El nicho que tenía de gente que absorbía, digamos, de una forma y quería más y más de esa historia, más de desarrollo de personajes, conocer más de la vida de Mario y Luigi, eran tal vez niños o adolescentes, adultos que la verdad se llevaron una desilusión grande y fueron fracasos que terminaron limitando otros proyectos o cancelándolos, ¿no? Sin embargo, hubieron algunas películas que no fueron tan malas a mi forma de pensar, a mi forma de verlo, ahora que la veo obviamente ya con muchos años después, muchos años encima también, como fue Street Fighter, la película basada en Street Fighter 2 y Mortal Kombat. O casualidad, dos películas basadas en franquicias súper exitosas que yo creo que marcaron la escena de los videojuegos en su momento. Fueron películas que tomaron lo que era lo más popular en ese entonces y lo llevaron de alguna forma, lo adaptaron al cine. La adaptación de Street Fighter seguro es la más floja, porque se centra en un personaje como Guile, que si bien un personaje influyente en la historia de Street Fighter, no deja de ser un personaje secundario comparado con Ryu, que en esta película ni siquiera llegan a ser personajes secundarios. Son personajes que están ahí por el simple hecho de que los fans lo iban a pedir. Y eso viene de la mano también a que los directores que tomaban estos proyectos no sabían mucho de la franquicia, simplemente conocían, o lo que se sabía del videojuego era muy limitado. No tenemos hoy foros donde te desarrollan la biografía de Ryu, o te desarrollan la biografía de Ken, o no sé, de Blanca. Lo que hicieron con Blanca en Street Fighter 2, la película, eso demuestra que no entienden y no entendieron en su momento de qué iba Street Fighter, a qué apuntaba el juego, por qué fue revolucionario, ¿no? O sea, por qué Street Fighter 2 fue un parteaguas en la industria de los videojuegos, porque primero hizo lo que ningún videojuego había hecho en ese entonces, que es el competitivo, ¿no? Que hoy está tan asentado. Hoy todo videojuego apunta a tener un competitivo que le dé una vida larga, ¿no? Pero bueno, no lo desviemos tanto. Volviendo a la película, tuvo aciertos, como le digo yo, que creo que fue por ahí dar el primer paso, ¿no? Atreverse a mostrar una película de cierto presupuesto con ciertos actores famosos y decir, hey, se puede hacer y se puede de alguna forma contar una historia inspirada en videojuegos que sea relativamente interesante.
A ver, también es importante entender que los videojuegos y el cine, si bien tienen cosas en común que es entretener, la masividad del cine hace que de repente una película sea exitosa. De nada sirve hacer una película que se adapte a un guión exitosamente, que sea aprobada por toda la fanbase de un videojuego, si después cuando la voy a entrenar no genera ganancias. Eso es así. Y al revés, también de nada sirve un videojuego que tenga la mejor historia jamás contada y que su jugabilidad sea totalmente aburrida, obsoleta. Digo, hay que llegar a un equilibrio. Pero si nos vamos un poquito más al otro extremo, digamos, de lo que se planteó con Mortal Kombat, la película, la de los 90, acá hay una base argumental bastante interesante, sencilla, porque plantea lo que plantea todas las películas de la época que estaban basadas en artes marciales, que era la de poner a un héroe a salvar al mundo de una amenaza, nada del otro mundo, pero nos da esos matices, ¿no? Eso, lo lindo que nos da Mortal Kombat es que vemos personajes que están bien interpretados, vemos un Raiden, vemos una Sonya Blade, vemos un Liu Kang, Johnny Cage creo que fue interpretado bastante bien esta película. No es de mis personajes de Mortal Kombat favoritos, pero sí me parece que tiene la esencia de Johnny Cage y lo lleva a un punto donde decís, es el mejor personaje o sea, para mí es el mejor personaje que se interpreta en esta película. El tipo sabía lo que hacía el que estaba escribiendo, al menos con Johnny Cage. Liu Kang también lo hace un poco soso, digamos, un tipo héroe así que, hey, sí, yo soy el bueno, peleo por el bien, qué sé yo, pero tiene fallos, obviamente. Mortal Kombat tiene es una película se nota presupuestos reducidos. Vemos un Goro, que es un personaje súper OP de la historia de Mortal Kombat. Es dificilísimo, es un jefe del primer Mortal Kombat y después en entregas anteriores vos sabés que Goro sigue teniendo la estirpe de guerrero importante. Pero hace que un poco ahí flojo, ¿no? Digo, sin embargo, para mí hoy Mortal Kombat, la del 90, sigue siendo una película que es disfrutable. Scorpion, nos muestran Fatality ahí, nos muestran movimientos que son característicos del juego, y es muy difícil hacer eso en una película de acción de los 90 y que no desentone, ¿entendés? Y que lo ve gente que no tal vez no jugó el juego y diga, che, no está mal esta película, me entretuvo, mirá, es de un videojuego, a ver, ¿cómo es el videojuego? Violento, sangriento, porque esa es la esencia de Mortal Kombat, la violencia, la sangre, las fatalities, los personajes, obviamente que están bien llevados. Después obviamente tuvo la segunda parte, Mortal Kombat Annihilation, la cual fue un desastre, se notaba que había muchísimo menos presupuesto, el casting no fue tan bueno, eso es una cuestión que no le llega a los talones a la primera, pero hubo ahí problemas, se nota, con esa película. Hacemos un pequeño paréntesis para entrar en la sección de recomendaciones, donde esta vez el género será el terror. Te voy a recomendar una película y un podcast. La película que te voy a recomendar se llama Incidente en Ghostland o Incidente en el Infierno. Dura 1 hora y 31 minutos y es oro puro. Realmente la disfruté muchísimo. Es una película que terminé viendo de casualidad. Es del 2018. Te diría que es de lo mejor que vi en los últimos años. No solo porque está bien hecha, sino porque esta película juega con tu mente. Esta película te engaña, por eso creo que vale la pena. No quiero comentar mucho más, sí lo que quiero decir es que está en YouTube. Voy a dejar el link en uno de los comentarios, en el primer comentario. Si lo están escuchando en iVoox estará en el primer comentario, y si lo están viendo en YouTube estará en el primer comentario de YouTube. Y la segunda recomendación es un podcast también un poco centrado en la ciencia ficción, en la fantasía y más que nada en el terror, que se llama Noviembre Nocturno. Esta gente es de Getafe y yo lo vengo siguiendo hace ya casi 5 años.
casi de casualidad encontré uno de sus videos narrados en YouTube y bueno, fue un viaje de ida. Investigando un poco más me encontré que tienen una página de internet que se llama Noviembre Nocturno y también cuentan con un canal de iVoox donde suben todas sus narraciones, las historias, de alguna forma las adaptan para que este formato de podcast de narración sea realmente sustancial y sea imperdible. Esas serían las recomendaciones de esta semana. Ya hace un par de semanas que tenemos dando vuelta el famoso tráiler de Mortal Kombat, la versión 2021. ¿Y qué esperar de esta película, no? Digo porque vinieron saliendo otras películas ya, tenemos Monster Hunter, no la vi, la verdad, no conozco mucho la franquicia. Jugué a Monster Hunter World hace unos meses atrás, un juego que demandaba mucho tiempo, el cual no tengo, pero me parecía que es un juego que leyendo un poco y conociendo esto del mundillo de los videojuegos te das cuenta que es una franquicia que tiene una base de fans bastante aguerrida, que siguen muchísimo el videojuego, cada título que lanzan es muy relevante para ellos, pero sé que no tuvieron muy buena crítica a la película para los fans, pero como les decía, ¿no? Creo que la parte más difícil de hacer una película de videojuegos son los fans, hoy actualmente, porque tienen la capacidad de destrozar cualquier obra, simplemente por el hecho de no conformarlos o de sentir que no se apoya tanto en la historia canónica o porque le dan una vuelta de rosca que no les gustó, porque pasó con Resident Evil y bueno, esta parece que no conformó mucho a sus fans. Sin embargo, siempre hay que interpretar que cada obra que se lleva, ya sea el cine, la literatura, los videojuegos, que se basa en otra cosa, son visiones de los directores. Digo, los tipos no te pueden hacer, de repente creo yo, que no tiene mucho sentido de que yo agarre y haga la remake, por ejemplo, de Mortal Kombat 1, de nuevo, la película de los 90, exactamente igual como le hicieron, pero no tiene mucho sentido. No tiene razón de ser hacer una remake de una película clásica. Para mí un clásico de cine de los 90, donde se apoya a los videojuegos, es Mortal Kombat. Entonces es como que no tiene mucho sentido agarrar eso y llevarlo a la actualidad con mejores efectos especiales, con actores más parecidos, con mejor diseño de personajes, qué sé yo, no tiene mucho sentido. Entonces hay que evolucionar. Y esa evolución creo que se ve ahora con el tráiler de Mortal Kombat 2021. Digo, ¿por qué hay una evolución? Primero porque por lo que se ve, toma algo que me parecía que con las tecnologías actuales y con lo que se está viendo ahora, si no lo hacían iba a ser un gran error, que es basarse en las escenas de acción al menos 100% en los juegos. Poder ver en esa escena donde Sub-Zero congela la sangre de Scorpion y lo apuñala con ella y después lo agarra y lo revolea contra una pared de hielo y después Scorpion lanza su arpón y get over here y el vago estaba hablando en japonés pero te la dice la frase en inglés porque eso, a ver, a mí que me siento yo no fan pero una persona que probó la mayoría de los juegos de Mortal Kombat y los disfrutó. Siente que eso es para nosotros, para la gente que entiende, para la gente que disfruta de los videojuegos. Y esta película no deja de ser una película para todo el público, al menos que siente afinidad con el cine de acción. No necesariamente es una película para los fans. O sea, no es solo una película para los fans. Tal vez vaya apuntada a conformar al fanático que después destroza una obra en internet, ¿no? Digo, se arman los haters y te dicen que una película es basura y todos los portales especializados agarran esa noticia y la ponen como la verdad misma, diciendo es la peor película que vi, la basura más grande. Y está bien, hay que entender que puede pasar que una película esté mal adaptada. El universo de Mortal Kombat entiendo que es bastante complejo,
pero tiene que tener un poco de ese entretenimiento, digo, tenemos las Babalities, las Friendship, que son justamente eso, tenemos personajes de los 80, de los 90, que están en el roster como DLC ahora, y ya venían apareciendo en entregas anteriores, digo, en el Mortal Kombat 9 ya aparecía un Kratos, ya aparecía un Freddy, ahora en el Mortal Kombat X teníamos a Jason, a un Xenomorfo, teníamos a Leatherface, teníamos tenemos en el Mortal Kombat 11 a Rambo, el T-800, Spawn, no sé, tenemos un montón, o sea, Mortal Kombat hoy se da cuenta lo importante que es la cultura pop de los 90. Se da cuenta ahora porque ahora, en los últimos, digo, 10 años, ¿no? Lo está introduciendo de una forma tan violenta, tan importante, que ellos se dan cuenta que ellos también de alguna forma influyeron en la cultura pop. Entonces, como saben que yo, una persona que me crié en los 90, seguramente si sigo teniendo un vínculo con los videojuegos, seguramente voy a consumir el nuevo Mortal Kombat. De hecho lo jugué, me parece un juego inferior jugablemente, ¿no? Al Mortal Kombat X, pero sí me parece un producto redondo que te divierte, da muchísimo entretenimiento. Probé los DLC, me parecen súper divertidos, jugar con Rambo, jugar con Spawn, y al mismo tiempo este último juego hizo algo que es mostrar que Mortal Kombat de los 90 fue una película que el tiempo le dio la razón de alguna forma, ¿no? Le dio la razón, digo, porque esa complejidad que había a la hora de trasladar un videojuego a la gran pantalla no era tarea sencilla en esa época. Shang Tsung, que es uno de los personajes emblemáticos de la película, ahora, en esta nueva franquicia, en este nuevo juego de la franquicia de Mortal Kombat, no solo lo revive, sino hace una expansión donde es el protagonista, y además de eso, toma la imagen del personaje, físicamente el personaje de Mortal Kombat 11, el juego, es exactamente igual que Mortal Kombat de la película de los 90, digo, no estoy descubriendo nada, pero eso que llega en este momento, y justo en el año donde, un año después se estrena la película de Mortal Kombat 2021, no es casualidad. Obviamente Warner, que tiene los derechos de la publicación del juego y también de lo que es todo la franquicia Mortal Kombat, y metió mano ahí, es una forma de promocionarlo, pero ya se venía tanteando, haciendo un contacto de lo que es, de cómo influyó, ¿no? Todo esto de los 90, digo, fue un momento muy especial para el cine, para los videojuegos, y que 20 años después veamos, 30 años después veamos hecho de realidad una película que en teoría esperemos que tenga ese toque Mortal Kombat, ¿no? Esa violencia ridícula, pero que es satisfactoria, porque no hay nada más ridículo en Mortal Kombat que la violencia. A todo el mundo le gusta. Entonces, veámoslo como una posibilidad. Mortal Kombat hoy es la película, para mí, de un poco de lo que se viene, ¿no? Digo, salió la serie de Witcher. Sé que van a hacer, también está dando vuelta el rumor que van a hacer una serie de Resident Evil, van a hacer una serie de The Last of Us, y seguramente se van a venir dando muchas otras cosas más. Para mí Mortal Kombat es la película que más espero, porque siento que se dieron cuenta, no tarde, simplemente se dieron cuenta ahora que lo que tiene que ser una película de Mortal Kombat es ser lo más parecido al juego en los momentos de acción. Ojalá que haya muchos momentos de acción, y ojalá que haya unas interpretaciones dignas de lo que nos ofrecieron los personajes. Mortal Kombat tiene un roster de personajes gigantesco, pero los míticos los conocemos todos: Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, Shang Tsung, Johnny Cage. Sé que ahí andando dando vuelta ahí un personaje que mucha gente se está quejando. Entiendo que hablé con unas personas que comparten por ahí la afición con los videojuegos y las películas. No estaban muy conformes con lo que parecía ser ese personaje que sería el protagonista, ¿no? Un luchador
Muay Thai o no sé, o UFC, no sé qué es, no, creo que es UFC, donde se centraría la historia en él, pero entiendo que es normal porque no podemos centrarnos en ninguno de los personajes, en ningún personaje de Mortal Kombat porque dejamos de lado, creo que eh, alguien quedaría de lado, entonces, y aparte todos conocemos un poco a la gente a la que va dirigida, a los fanáticos a la que va dirigida, que de repente, como le digo, eh, Scorpion lance un arpón y haya una enemistad y que sabemos que está todo mal con su cero, que lo mató, que eso va dirigido para lo que conocemos del juego. Y hay un montón de otra gente que jamás jugó el videojuego, pero le interesa esto, entonces va a ir a ver la película, la va a disfrutar, la va a entender. Ojalá que así sea. Eso es lo que me interesa a mí como consumidor de esto, ¿no? Del entretenimiento que ofrecen. Sin embargo, bueno, no se sabe qué esperar, digo yo. A ver, últimamente hay con todo esto de la pandemia y bueno, las redes sociales, el internet, la globalización y todo, permitió que todo el mundo pudiera opinar, eso está buenísimo. Pero es verdad que también el sector del entretenimiento está dominado por los fanáticos que son hartantes, o sea, llegan al punto de decirte, de indicarte o de exigirte qué es lo que te tiene que gustar y qué no. ¿Por qué esta escena está bien y por qué esta escena no? Más allá de que yo puedo ver una película y me parezca totalmente disfrutable, la haya pasado bien en el cine, me haya divertido viéndola. Si voy a internet, a los foros especializados, y me pongo a escarbar un poco, me voy a dar cuenta que la gran mayoría de alguna forma termina atacando cierta escena porque el momento tal hace tal cosa que no tiene nada que ver porque no es canónica o pero no respeta, porque nunca haría eso, porque él en una historia... Muchachos, o sea, eso no funciona. Una obra como el cine, digamos un espacio como el cine donde tenemos 2, a lo sumo 3 horas para poder proyectar, para poder empezar una historia, presentar los personajes, desarrollarlos, mostrar un desenlace y terminarla, no nos da posibilidad de contar contextos sin contexto. Digo, Mortal Kombat hoy es una franquicia que tiene 30 años. Con 30 años encima, cómics, dibujos animados, qué sé yo, un montón de cosas dando vueltas. Obviamente que vos tenés todo el tiempo del mundo para decir por qué Scorpion tiene los ojos blancos, o por qué es un demonio, o por qué Shang Tsung roba almas, o por qué se puede transformar en otro. O sea, vamos, o sea, no nos convirtamos tampoco en la escoria, digo, en decir qué está bien y está mal. Disfrutemos, lo que está bueno, disfrutémoslo, y lo que no está tan bueno, bueno, no me pareció a mí tan bueno, y el que le gustó, no le gustó. Ah, pero vos no somos tan fanáticos como yo, entonces no te has calificado para hablar de la película o tu opinión no vale. Y sabes que no es así. Es importante hoy, creo que el cine como hoy mutó, porque la verdad que hoy hablar de ver el cine en una sala llena de gente, donde compartías, qué sé yo, salías del cine y compartías un café o una gaseosa, una cerveza, un pancho, no sé, y hablabas de la película, se perdió, pero se abrieron otras posibilidades, digo, streamear una película, tener la posibilidad de... En la ciudad donde yo vivo no tenemos cine, entonces si yo quería ver una película tenía que viajar unos cuantos kilómetros, organizarme, porque aparte, a ver, esa es la cuestión, los cines eh, tuvieron un poco un descenso, ¿no? En los últimos 10 años. Con lo del cine 3D hubo un repunte, y bueno, ni hablar con la saga Marvel, que se fue todo al carajo, ¿no? Cómo crearon un universo que cerró por todos lados desde el punto de vista comercial. Argumentalmente vos le preguntás a algún fanático, te decís, no, porque hicieron mal esto, pero esto lo hicieron bien. Más allá de eso, fue el despertar del cine, la segunda oleada, y creo que esta de la pandemia terminó lamentablemente adelantando algo que se iba a dar al corto plazo, que era
volcar el contenido, el consumo de lo que sea contenido audiovisual al streaming, que es en todos lados está pasando. Twitch, Netflix, HBO Max, vamos, para ahí es la cosa. El streaming es el futuro, y esto de la pandemia adelantó 5 o 6 años tal vez lo que iba a ser el futuro. Yo creo que el cine estaba condenado a morir, salvo que no sé, que se descubra una tecnología que no te la puedan ofrecer en tu casa porque es cara, como por ejemplo que te ponga una gafa y una mascarilla y ¡pum! Te estás no solo viendo la película en 3D, sino estás oliendo o estás sintiendo lo que estaba pasando en la película. Más allá de eso, esperemos que lo que se venga de acá en adelante sea, digo, en contenido relacionado con el cine y los videojuegos, sea una simbiosis natural. No vi la serie de Witcher, no me llama la atención verla porque realmente no estoy metido en el universo Witcher. Sí me llama muchísimo la atención. Tengo ahí en mi biblioteca todavía para jugar el Witcher 3, que entiendo que es el gran juego de la última generación, la generación pasada, por todo lo que ofrece, por lo que es el personaje de Geralt. Pero bueno, no lo jugué. Y no es que no veo la serie porque no lo juegue, simplemente no me llamó la atención. Llegado el momento lo haré. Y haciendo paréntesis, The Witcher es una adaptación de un libro de la mitología polaca, tengo entendido. Y yo no sé, digamos, si hay los que juegan el videojuego y los disfrutan tanto, leyeron el libro, debe haber un porcentaje mínimo, digo, qué tan fiel es la adaptación de la obra de literaria respecto al videojuego. Digo, porque te viene un tipo que te sabía de pe a pa el libro, la historia que se publicó, la parte literaria, y te dice, che, este juego es una mierda porque no respeta. Pará, a mí me encanta el juego, lo que ofrece el mundo, cómo lo cuenta, cómo lo narra. De eso se trata, adaptar una obra, ¿no? Porque hoy en día todos somos críticos de cine, todos somos perfeccionistas, ¿no? Pero a la hora de hacer algo no hacemos un carajo, ¿no? Yo me siento a escribir que odio tal cosa, y que odio cómo canta aquel, o que odio cómo toca la música, o que me parece que el video y no hacemos nada, consumimos, lo único que hacemos es consumir algo para escupirlo si no nos gusta, o engrandecerlo si nos parece a nuestro criterio bueno, ¿no? Porque también a todos nos gustan cosas de mierda, todos tenemos gustos culposos, y tal vez eso sea un buen tema para el próximo podcast, para el próximo episodio, hablar de gustos culposos, ¿no? Porque todo el mundo tenemos un lado oscuro donde decís, che, loco, ¿sabes qué? A mí esto lo que me parece el mundo una basura, a mí me encanta. Y lo disfrutás y no te importa. Y así tiene que ser con la película, con la música, con el cine, con la literatura, con la comida. Ya cerrando este primer episodio, quería decirles que bueno, espero subir contenido todas las semanas, desarrollar temas, compartirlos con ustedes. Me interesaría saber su opinión. Compártanme qué opinan ustedes o qué esperan de la nueva película de Mortal Kombat. ¿Qué recuerdo tienen si vieron en su momento la película de los 90? Yo recuerdo haberla alquilado con mi primo y recuerdo yo conocía el arcade. Primera vez que lo vi quedé choqueado por las escenas de violencia, como todos, ¿no? Cuando vi la película ya por el 97 creo que la alquilamos porque, a ver, teníamos un videoclub cerca de mi casa, bueno, cerca de mi casa, a unas 10 cuadras, pero alquilar esa película para mí fue súper increíble, descubrir personajes que no estaban en mi radar, ¿no? Porque para mí era nuevo verlo a Shang Tsung, que aparece en Mortal Kombat 2. Yo no conocía el arcade en ese entonces, en 97 creo, no lo conocía. Los videojuegos que llegaban a mi ciudad llegaban un poco atrasados, llegaban 2 o 3 años después, entonces costaba verlos en su momento de lanzamiento. Recuerdo puntualmente la escena de Johnny Cage golpeando las bolas a Goro y diciendo, qué genial, eso lo hacen en el juego,
o Scorpion largando el arpón desde la palma de su mano, ¿no? Cosa que todos pensábamos cuando venía el juego. Entonces, a ver, a hoy parece ridícula, digo, le sale como una suerte en la víbora de la palma de la mano y se sale y lo persigue. Una estupidez, sí, pero en ese momento era increíble, ¿no? Decías, wow. Entonces compartan eso. Me gustaría saber cuando vieron la película qué edad tenían, qué recuerdan de esa película, cuándo fue la última vez que la vieron y qué esperan de la nueva Mortal Kombat. ¿Tienen la expectativa de que sea una película satisfactoria o simplemente están esperando para verla y decir, bueno, che, era más o menos lo que yo creía, ni fu ni fa, se la veía venir de acá a la China? Pero yo creo que esta película nos va a dar una grata sorpresa a todos los que nos gusta la franquicia, que seguimos la franquicia Mortal Kombat, la vamos a disfrutar, nos va a sacar una sonrisa, hay un reparto ahí que está interesante y ojalá que esté buena, que la disfrutemos. Bueno, hasta el próximo episodio, les mando un abrazo y espero que tengan una buena semana.